Hola, bienvenidos a esta plática introductoria sobre educación, interculturalidad e inclusión. Mi nombre es Ernesto Rodríguez Moncada y me he dedicado durante más de 30 años a la docencia y a la formación de docentes. El tema que hoy nos convoca es un tema por demás interesante, precisamente porque involucra toda la diversidad cultural que podemos nosotros encontrar en un espacio escolar, en el aula, incluso en los ambientes virtuales, es decir, y quizás más en los ambientes virtuales. La idea de la interculturalidad alude precisamente al diálogo entre las culturas, a la interacción, al conflicto incluso que en un momento dado puede haber entre personas de diferente cultura o entre pueblos y naciones por las diferentes ideas que cada uno tiene. La noción de inclusión supone que, a pesar de esa diversidad y reconociendo y respetando esa diversidad, es factible que en un espacio escolar puedan tener posibilidades de trabajo, de acceso, las personas de esas diferentes culturas. Y en ese sentido es que se habla de la inclusión. Si nos incorporamos a un espacio que por sus características es fundamentalmente de diversidad cultural. Digamos, esa sería la idea. Ahora bien, unas precisiones respecto de la educación. Cuando hablamos de educación necesitamos distinguir la educación familiar de la educación escolar. Esta distinción es muy importante en los espacios de diversidad cultural, porque a veces la diversidad cultural no solamente refiere a culturas totalmente ajenas o extrañas a la nuestra, sino que al interior de las familias y por la procedencia de los padres, de dónde vienen, cuál es su origen, etc., hoy nos encontramos con que en una familia se convoca, se precisa, se trabaja, se piensa desde distintos referentes culturales. Que cuando el niño de una familia, aunque viva en una misma ciudad, se integra con otro niño de otra familia de esa misma ciudad, también pueden llegar a presentar diferencias culturales. Esto es muy importante porque a veces pensamos que si vivimos en una ciudad como Morelia, creemos que todos los alumnos son homogéneos y que entonces no podríamos o no encontraríamos ningún conflicto cultural entre ellos, y no es así. En cualquier espacio, hoy en día, lo que vamos a encontrar, en cualquier espacio familiar, vamos a encontrar hoy en día precisamente esa diversidad. Los padres pudieron haber sido de la misma ciudad o no, pudieron haber venido de diferentes pueblos o comunidades. Entonces, la educación familiar es la base para comprender los principios de la educación intercultural. Porque una vez que el individuo ingresa a una escuela, y cuando ya hablamos de escuela hablamos de educación escolar, ese alumno viene con toda una serie de referentes, de valores, de ideas respecto de lo que es el mundo, la vida, el trabajo colectivo, la cooperación, etc. Y se va a insertar a trabajar con otros niños, otros alumnos, que tienen pensamientos quizás diferentes y quizás muy diferentes a los de él. Entonces hablamos en el espacio escolar, en la escuela, de esas grandes y pequeñas diversidades culturales. Entonces, lo intercultural no solamente alude a la constitución de una cultura en su encuentro con otra, sino a la diversidad de individuos que por sus valores, creencias, cosmovisiones, concepciones de vida, de mundo, presentan diversidad respecto de los demás. Entonces, el espacio escolar se vuelve un espacio en donde la cuestión de la diversidad cultural debe ser reconocida y respetada. Esto implica que el profesor debe tratar de comprender por qué es que en un momento determinado los alumnos reaccionan de diferente manera ante un texto, ante algunas palabras que expresó o ante alguna película o video que estén viendo. Puede venir de una familia que tenga una idea diferente respecto de lo que es el cuerpo, de lo que es la sexualidad o de lo que es la religión misma, y entonces encontrará diferentes actitudes y comportamientos. Ello refiere precisamente a esa diversidad cultural y a la necesidad de que el docente comprenda y haga comprender a los alumnos que esa diversidad cultural es lógica, es válida, es permisible, porque no todos somos iguales, ni podemos serlo. Y ello permitiría, a su vez, encontrar nuevas maneras de valorar esa diversidad cultural, nuevos esquemas, nuevos principios éticos que nos permitan respetar el que alguien tenga una idea diferente de la religión o de la vida en colectivo o del matrimonio o de estructura familiar.
En ese sentido, el trabajo del docente se centra precisamente en encontrar primero y después comprender aquellos rasgos de diversidad cultural que puede encontrar en un espacio escolar para que mediante sus estrategias, sus actividades, pueda hacer sentir a los distintos niños o alumnos que están incluidos en ese universo, que no por tener algunas ideas diferentes van a ser ajenos o extraños o excluidos, sino al contrario, que el universo escolar es precisamente ese universo en donde cabemos todos, independientemente de esas diversidades que podamos en un momento dado tener o manifestar. Y esto es muy importante porque la idea de la escuela precisamente es formarnos para una vida en sociedad, respetando precisamente las distintas personalidades, las distintas culturas, manifestaciones culturales que podríamos encontrar en el espacio social. Es más, podemos afirmar que hoy en día la ciudadanía exige que seamos cada vez más respetuosos de esa diversidad. Un aspecto en donde se puede notar o donde se manifiesta más claramente la diversidad cultural es en el lenguaje. Las palabras que utilizamos para definir algo, para conceptualizarlo, nos permiten ver las raíces, los orígenes a veces de las personas, de las familias, la cultura de procedencia. Entonces hay palabras que denotan precisamente tonos, acentuaciones de diversidad cultural. Es ahí de donde se puede el maestro, como dijéramos, tomar como base para poder precisamente trabajar esa diversidad, darse cuenta a partir del lenguaje que existe esa diversidad y cómo en un momento dado puede trabajarla. En ese sentido, la idea de la lectura y la escritura, por ejemplo, es muy importante porque la escritura forma parte de una cultura ya establecida desde la modernidad en donde lo escrito juega un papel importante. En la escuela misma, el libro y el ejercicio de escribir son fundamentales. Prácticamente la educación básica ha logrado sus objetivos una vez que un alumno logra comprender la lectura, la escritura, puede ser capaz de traducir sus ideas por escrito, expresarlas, ordenarlas en un lenguaje claro, adecuado, etc., ¿no? Entonces, cuando la escuela ha logrado eso, ha logrado su objetivo. Pero ¿qué sucede cuando los alumnos vienen de comunidades o de espacios en donde el lenguaje escrito no desempeña un papel fundamental? En donde el libro no está presente en la casa, en donde no existe el hábito de escribir, de mandarse mensajes, de utilizar la escritura precisamente como medio de comunicación, porque nos enfrentamos precisamente con una diversidad cultural, es decir, con el uso del lenguaje de maneras distintas. Lo que hace la escuela es tratar de homologar, pero entonces va a intentar homologar a partir de la diversidad, de la diferencia. Entonces, por ello es que el incorporar paulatinamente a los alumnos a la lengua escrita es algo fundamental para la comprensión de la diversidad, pero al mismo tiempo es un elemento que posibilita darnos cuenta de esa diversidad. La literatura desempeña entonces un papel muy importante, porque la literatura nos muestra distintas culturas, distintos universos, distintos espacios, distintas épocas históricas. Entonces la lectura, la literatura puede ser un vehículo de reconocimiento de la diversidad cultural y de respeto de la misma, porque hace ver que existen realmente otros pueblos, otras maneras de manifestarse, de creer, de casarse, de convivir, y entonces se nos hace más fácil que cuando estamos en el espacio escolar, una vez que tenemos el referente literario, podemos ubicar que en ese espacio escolar existe también esa diversidad cultural, esas maneras distintas de expresión de cada uno de nosotros. Entonces, por eso, la cuestión de la escritura es muy importante. Otro aspecto que es muy importante también es no considerar la cultura solamente como referente folclórico, no solamente aquellos aspectos que aparentemente son atractivos como los bailes, el vestido, los dulces regionales o la comida, sino la diversidad cultural y una perspectiva intercultural suponen reconocer que también hay rasgos culturales que no nos agradan o nos parecen nocivos para nuestra cultura. Entonces, no es solo la parte folclórica y artística la que implica una cultura distinta, sino es también una serie de comportamientos que desde nuestros referentes de vida no son los adecuados para vivir. Entonces, por ejemplo,
en las culturas musulmanas, en donde un hombre puede casarse con varias mujeres, no es bien visto en la cultura occidental, que considera la monogamia como la forma ideal de matrimonio. Entonces, ¿qué sucede cuando en un espacio intercultural nos encontramos con personas que tienen una religión musulmana y otros católica? Pues que aunque no nos guste la forma en que el otro lo vive, debemos de reconocer y respetar esa diversidad y dialogar desde ahí para tratar de comprender por qué es que el otro lo ve normal, por qué es que el otro considera que eso es lo más adecuado. Entonces, insisto, no es solamente una cuestión folclórica cuando hablamos de cultura, sino es todo lo que involucra los valores, las creencias, la cosmovisión de un individuo, de un pueblo, de una nación, y que se manifiesta en sus diferentes comportamientos. Lo mismo puede acontecer con la comida. Hay gente que come gusanos de maguey, hay gente que come chinicuiles, hay gente que come caracoles, pero hay gente que come chango o venado, ¿no? Avestruz, cuando a nosotros nos parece que eso puede ser algo extraño, exótico o incluso hasta asqueroso en un momento dado. Es precisamente una perspectiva intercultural la que nos debería de hacer comprender que esa forma de alimentación tiene que ver con formas de vida, con educación, con aprendizajes que se adquirieron en otros espacios y en otros contextos, en otras geografías, en otros climas. Entonces la perspectiva intercultural es muy importante en el espacio escolar por todo esto, porque esos pequeños y grandes detalles que hacen a la persona son las que nos permiten ubicarla dentro de un espacio cultural determinado. Para cerrar esta breve cápsula, yo les recomendaría que ampliar nuestra mirada desde una perspectiva intercultural requiere que seamos abiertos precisamente a esas pequeñas y grandes diferencias que podemos encontrar en las personas y que por un lado la literatura, pero por otro lado el cine, por otro lado la música, nos permiten acercarnos a ese vasto universo de culturas, de formas de actuar, de comportarse, de cosmovisiones, de religiones que existen en el mundo y que lo consideremos como algo básico en nuestra tarea docente y en nuestro papel como alumnos que compartimos con otros en los espacios escolares. Gracias.